Bueno, una vez más, buenas tardes a todos y a todas, hermanos y hermanas. Es como siempre una alegría poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión y esperamos que Dios bendiga su palabra, nos dispense la gracia y el perdón y la misericordia a través de ella y a través de su Santo Espíritu nos pueda guiar hacia la comprensión de lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de este mensaje. Como ya sabemos, en este domingo podríamos decir que se termina la cuaresma, ¿no? La cuaresma realmente termina el miércoles, pero bueno, este domingo da el inicio de la Semana Santa, aquel tiempo que va desde la entrada exultante de Jesús a Jerusalén, pasando por el drama de su arresto, enjuiciamiento, tortura, pasión, crucifixión y muerte, para culminar con la glorificación de Jesús en su resurrección y consumar así la reconciliación de Dios con la humanidad, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna para todos nosotros y nosotras, nuestra salvación básicamente. Si notamos, el relato del Evangelio que hoy leímos se ubica un poco antes del que leímos la semana pasada. Recordarán que hemos conversado sobre eso, diciendo que lo de la semana pasada era algo así como una ventana que se nos abría y que nos permitía ver lo que sucedió entre este domingo y el domingo que viene, el domingo de resurrección. En este relato que hemos leído hoy, podemos ver cómo se va cumpliendo la profecía y puntualmente las profecías, digamos, que hemos oído hace instantes nomás, en el libro de Isaías, pero también, sin que se la cite explícitamente en este mismo evangelio, se cita a otro profeta, a Zacarías, que lo leímos al principio del culto, quien anunciaba lo siguiente: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. También en las aclamaciones populares uno encuentra referencias de los salmos. El Hosana, Hoshianá, que originalmente significaba salvanos, se convirtió en un grito de aclamación o alabanza. Este Hosana que el pueblo reunido entona a Jesús también lo encontramos en el Salmo 118, aunque expresado de otra manera, de manera tal que uno puede en este relato respirar todas las promesas hechas por Dios a su pueblo y a la vez ver la consumación de la ley y los profetas en Cristo, que asume hasta el final y hasta la última de las consecuencias en aras de anunciar la llegada del reino de Dios, que ya está entre nosotros, como bien nos lo recordaban las lecturas al inicio de la cuaresma. Ahora bien, y ya adentrándonos en el Evangelio de este domingo, podemos ver varias cosas que resultan interesantes. La primera es cómo Jesús elige ingresar a la ciudad de Jerusalén. Y aquí vale la pena recordar que la fiesta de la Pascua, puntualmente además vale decir que se inició en la tarde de ayer, lo que es el Pesaj, la Pascua de Liberación de Egipto, y hoy estamos en el segundo día para la comunidad judía de la diáspora. Esta fiesta ha sido la fiesta más importante y sigue siendo hasta el día de la fecha una de las más importantes para el pueblo hebreo. Y era costumbre, en los años en que el templo aún existía, que los hebreos de toda la Palestina y de toda la diáspora se acercasen hasta Jerusalén para celebrar allí mismo la fiesta de la liberación de la esclavitud en Egipto. Esto hacía que caravanas ingentes de personas iniciasen su procesión por tierra y por mar durante semanas previas a la fiesta. Muchos tendrían algún familiar, algún amigo en Jerusalén donde poder celebrar la Pascua y hospedarse. Otros irían a posadas. Y la mayoría, que solo pudo costearse los gastos del viaje, tal vez durmiera en las afueras de la ciudad, tendiendo carpas o armando sukkot, como incluso hay otra fiesta que se llama, ¿no? Que son las chozas, las cabañas con ramitas de palmera, de olivos, y un lugar selecto era el huerto de los olivos, el mismo lugar donde nuestro Señor atraviesa un montón de su ministerio, ¿no? Cuando va a orar al huerto de los olivos. Incluso este mismo relato inicia estando él en el huerto de los olivos. Y con esto podemos hacernos una idea de la muchedumbre de gente que había en las afueras y en la entrada de Jerusalén, ni hablar dentro de la misma ciudad santa. Y frente a esto,
Jesús decide no entrar caminando, sino que manda pedir un burrito para ingresar cabalgándolo. Y aquí hay dos cosas que me parece interesante resaltar. La primera, tal vez la menos importante, pero llamativa igualmente, es que Jesús manda pedir un burrito y da indicaciones de qué responderle al dueño del mismo cuando pregunte, o si preguntara. Y de hecho esto sucede. El dueño pregunta, se le contesta, acepta y luego se lo devuelven. Y les tengo que ser franco, leyéndolo cuando me tocó empezar a escribir la reflexión a mis casi 33 años, quién sabe cuántas veces oí y leí este texto. Sin embargo, recién cuando tuve que hacer la reflexión me puse a pensar que alguien no presta su animal de trabajo o de carga, su herramienta, menos es un elemento nuevo como lo es una cría, menos son desconocidos, porque podemos pensar que todo tiempo pasado era mejor, pero amigos de lo ajeno hubo siempre, si no, no estaría aquel mandamiento que dice no robarás. Entonces esto me hizo pensar que evidentemente el dueño del burrito conocía a Jesús y por eso se lo presta. La Biblia no nos dice nada de si conocía o no el dueño a Jesús y viceversa, pero me pareció llamativo pensar en esto. Máxime si recordamos que Jesús mandará luego a sus discípulos a que encarguen al dueño de una casa que está en Jerusalén a que les prepare todo para celebrar la Pascua. Y me aventuro a decir, ¿y si es la misma persona? Pero bueno, no es tema de este día. Lo segundo que creo interesante resaltar es que aquí no hay ningún milagro extraordinario, ni tampoco se da de manera inconsciente el cumplimiento de la profecía. No, Jesús sabe bien lo que dice el profeta Zacarías. Sabe el impacto que tendrá la imagen de él entrando a Jerusalén montado en un burrito, y obra de manera deliberada. Esto no nos debe hacer pensar que Jesús era un charlatán, que se aprovechaba de las situaciones, sino más bien debe enseñarnos que el cumplimiento de una profecía no pide necesariamente de cuestiones milagrosas o extraordinarias, sino que se cumple muchas veces en cuestiones cotidianas y totalmente humanas. Nada más humano para aquel entonces que montarse sobre un burro, nada más humano que defender un proyecto de vida y un ideario, inclusive entregando la propia vida. Y por esta humanidad que desborda, como muchas veces nosotros no podemos, confirmamos la divinidad de Jesucristo, el que siendo Dios no tuvo en poco hacerse como nosotros y nosotras, para enseñarnos a vivir la plenitud de nuestras vidas y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, es decir, una vida plena y abundante, una vida en libertad en este aspecto, ¿no? Y en este espíritu de la Pascua. Respecto de esta entrada en el burrito, que básicamente es el tema de hoy, debemos decir que no solamente está cumpliendo con una profecía de manera totalmente deliberada Jesús, sino que además está presentando un tipo de Mesías, que no era precisamente el esperado por las corrientes más nacionalistas. Y es que en el Medio Oriente todo acto tiene su significado. Para nosotros mismos cualquier gesto o acto comunica. Mucho más en aquel entonces. O por ahí la gente estaba más lúcida y más consciente de esos gestos que comunicaban. Y así como cuando un rey ingresaba montado en un caballo, significaba que iba a hacer la guerra, cuando ingresaba montado en un burro, significaba que venía en son de paz. Nosotros no nos imaginamos a Alejandro Magno, a San Martín o a cualquier gran guerrero de la antigüedad yendo arriba de un burrito, de un asno. Sí, lo pensamos y hasta los pintamos en caballos, en grandes corceles que pueden aguantar un peso y unas distancias y demás. El burro no sirve para eso, para ir a una guerra. Entonces hay toda una cuestión de fondo. Y Jesús, entonces, conociendo la profecía, pero también las implicancias, decide ingresar montado en un burrito, como un rey que viene en son de paz. Y aquí hay otro punto a destacar. Entra en son de paz, eso está más que claro, pero no entra como un peregrino cualquiera, caminando. Entra montado en un burrito, como un rey pacífico, como el príncipe de paz anunciado por Isaías. Esto también es un acto deliberado de Jesús, me arriesgo a decir. Es una provocación para la casta sacerdotal y los poderes religiosos y políticos,
que conocían bien lo que significaba, pero no podían echársele encima aún, porque él mismo se mostraba en una actitud inocente. Este ingreso de Jesús como Rey de Paz es captado automáticamente por todos los peregrinos e inmediatamente lanzan sus capas, sus mantos, así como ramas de olivo y de palmera, para hacerle como una alfombra, e inician su cántico: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. El pueblo reconoce inmediatamente, por este simple gesto, a su Mesías prometido, y lo recibe y aclama como tal. Pienso en el sermón de la semana pasada. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que los griegos ya sabrían de Jesús de antemano? Pero leyendo este texto, vuelvo a pensar, y a diferencia de la semana pasada, creo que tal vez no lo conocían en Grecia o en cualquier parte de la cuenca del Mediterráneo. Tal vez fue ahí mismo donde se enteraron quién era Jesús y le inquietó saber quién era. Tal vez fue ahí mismo, en ese preciso instante, donde ellos supieron quién era Jesús, ¿no? Tal vez ahí se preguntaron quién era este que tanto aclamaban todos, y que alguien les haya dicho, como recoge el Evangelio de San Mateo: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y hasta aquí podemos ver cómo el pueblo aclamaba al que se presenta a sí mismo como Rey de Paz. Y no podemos explicarnos sencillamente por qué el mismo pueblo que hoy le aclama con júbilo, en menos de una semana pide su muerte. No puedo dejar de remitirme a la historia reciente de nuestro país. De hecho, el mismo Viernes Santo va a recordarse uno de los episodios más oscuros que tuvo nuestro país, y entronca también con el Viernes Santo, el día en que Jesús es juzgado y llevado al patíbulo. Y entonces, reitero, no puedo dejar de remitirme a la historia reciente de nuestro país y recordar cómo el mismo pueblo que salió a reclamar por la democracia y fue duramente reprimido por el dictador Galtieri, 2, 3, 4 días después, salía a vitorear una intentona de guerra cuyo único objetivo era, de llegar a ganarse, limpiar un poco la imagen del ignominioso gobierno de facto. No puedo dejar de pensar cómo hay poderes para nada sobrenaturales, hermanas y hermanos, que tienen arte y parte para sembrar la peor de las ponzoñas hasta envenenar un pueblo, una comunidad, una parroquia, una persona, y hacerlos que se mutilen a sí mismos, para luego acusarlos de violentos, de victimarios, de sediciosos, de subversivos, de lo que fuera, no importa. Y en ese sentido es que debemos entender qué pasó para que el mismo pueblo que avivaba a Jesús con hosanas, en este domingo, el viernes de mañana pidiera la liberación del ladrón Barrabás y la crucifixión de Jesús. La entrada de Jesús a Jerusalén le había fastidiado bastante a los poderosos judíos, pero aún no implicaba ningún delito para los romanos. No obstante, el ingreso de Jesús como príncipe de paz también tiene otra veta, tiene otra intención, y es la de purificar el templo. La entrada de Jesús con mansedumbre era necesaria para que Jesús pudiera luego adentrarse en el templo y echar a los comerciantes, romper sus mesas, tirar sus productos. Si Jesús hubiera manifestado su intención, no lo hubieran dejado entrar a Jerusalén. Y esto, me dirán, que tampoco parece ni muy divino, mucho menos cristiano, que digamos. Y en efecto es entendible que eso pensemos. No nos criaron, ni nos dieron instrucción para que podamos pensar que es cristiano o que es de Dios un acto así, un acto de rebelión. Y es claro, porque lo que se nos enseñó es que lo fundamental es el sometimiento a las autoridades religiosas y políticas, aun si éstas nos exprimen. Pero eso no es lo que nos enseñó Jesús, hermanos y hermanas. Jesús nos enseña otra cosa. Nos enseña a anunciar el reino, a predicarlo a tiempo y a destiempo, a que ese reino es un reino de paz, de libertad, de igualdad y de justicia para todos y todas, especial y principalmente para todos y todas los repelidos por la sociedad y la religión establecidas, y que precisamente por amor a ese reino inclusivo, incluyente, dinámico y con una propuesta universal,
Sencillamente hay cosas que no pueden y no deben tolerarse. La instalación de un mercado religioso dentro del templo, en el espacio que era dedicado para que pudieran orar los gentiles, creyentes en el Dios de Israel, era algo sencillamente intolerable para Jesús como hombre, como Dios, del mismo modo que debería serlo para cualquiera de los que estaban en aquel entonces, o para nosotros, porque de la fe no debe nunca hacerse un negocio, porque nunca puede apartarse a nadie para cederle un espacio a las ganancias. Ya lo dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. Y esto es porque Dios mismo dijo, mi casa, casa de oración para las naciones será llamada. No dijo, mi casa será llamada casa de negocios. Tampoco dijo, mi casa será llamada casa de oración, excepto para las naciones o excepto para fulano, mengano, sutano. Dios no hace acepción de personas. Claro que este mensaje, este acto tan evidente, donde Jesús destruyó el patrimonio de los mercaderes, y por ende atentó contra los intereses del sacerdocio judío, hizo cierto ruido entre los romanos. En definitiva, cualquier escándalo judío era fastidioso, porque el pueblo judío tenía la costumbre de alzarse contra Roma cada 2 por 3. Así que esto fue precisamente lo que requerían los líderes judíos para acusar a Jesús y entregarlo al gobernador romano, el único con potestad para dictar sentencia de muerte. Ya sabemos todas las mentiras, el juicio ominoso y hasta la intervención de Pilato viendo que Jesús no era culpable de nada. Sin embargo, sabemos cómo terminó. Y me pregunto una vez más, ¿cuántas veces nosotras y nosotros nos hemos dejado llevar por lo que vemos en la superficie y por las mentiras de quienes tienen el poder suficiente para echarlas a andar? ¿Que Jesús en un rapto de cólera destruyó todo el mercado? Claro, pero ¿nunca nadie se preguntó por qué había un negocio dentro del templo? ¿Acaso ellos naturalizaron y nosotros hoy naturalizamos los intereses personales, comerciales, sociales, políticos, de estatus, hasta el propio puchero, por sobre el mensaje del reino, que pone a las personas en el lugar central, a todos por igual y sin distingos? Israel debía ser luz para las naciones, y el espacio para las naciones lo utilizó para hacer negocios en nombre de Dios. Jesús se rebeló contra ello, limpió el templo, y a cambio fue castigado con la muerte, pero el Padre lo premió con la resurrección. Jesús asumió la ética del reino hasta las últimas consecuencias. Esto me lo han oído decir muchas veces y lamento decirles, hermanos, que me lo seguirán oyendo muchas veces más, en lo privado o en lo público. Y asumió esta ética del reino, entendiendo que el reino de Dios no pone primero el dinero, sino a las personas. Jesús, viviendo, padeciendo y muriendo, nos enseña a vivir, a padecer y a morir, es decir, a existir con un sentido claro y concreto para nuestras vidas, a tener un motivo y una idea de qué es la vida, de cómo vivirla y de compartirla para que más y más alcancen esa alegría desbordante que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con su resurrección, Dios mismo nos confirma que Jesús es en sí mismo ese reino, ese camino, verdad y vida en el que debemos vivir, movernos y existir, y al que debemos anunciar a tiempo y a destiempo. Hoy Jesús ingresa a la ciudad, vitoriado con cánticos de alabanza y alegría, sabiendo que todo su ministerio ha de consumarse en el Monte Calvario, en una cruz. Sabemos que resucitó victorioso y está entre nosotros. Sin embargo, esta semana acompañamos nosotros a Jesús. Meditemos en ese gran y único amor que tuvo por nosotras y nosotros, y con nuestros actos, palabras y pensamientos, con nuestro testimonio como individuos, pero también como iglesia, acompañémoslo anunciando la buena noticia, que hay vida, libertad, perdón y salvación en Jesucristo, nuestro amigo y compañero, nuestro Señor y Salvador. Así sea.